Hay nombres, ¿verdad?, que son mucho más que una simple marca, definen toda una época. Y Versace, bueno, Versace es sin duda uno de ellos. Pensamos en Versace y nos viene a la mente la audacia, el lujo sin ningún tipo de complejo, ese poder magnético que ha seducido al mundo durante décadas. Pero, ¿qué hay detrás de todo ese brillo, de todo ese glamour? Pues hay una historia fascinante, una historia con raíces muy profundas, de una visión que fue totalmente revolucionaria, nacida en el sur de Italia, y de cómo un mito griego acabó siendo el emblema de todo un imperio. Hoy vamos a meternos de lleno en el origen de Versace. Y esta es la pregunta clave, la que de verdad nos va a guiar en todo esto. A ver, ¿cómo es posible que una figura de la mitología, casi una pesadilla, un monstruo que convertía a la gente en piedra, se acabe transformando en el símbolo máximo de la belleza y del deseo? Es una locura, ¿no? Pues para entenderlo tenemos que irnos al principio de todo, al hombre que lo imaginó. Venga, pues empezamos por el principio, como tiene que ser. Todo arranca con un joven que era un auténtico genio, Gianni Versace, y con el lugar que literalmente moldeó su sensibilidad, una sensibilidad increíble y única. A ver, viajemos en el tiempo. Estamos en Reggio Calabria, año 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, porque este sitio no es un lugar cualquiera, para nada. Es el corazón de lo que fue la Magna Grecia, una tierra que respira historia, arte por todas partes y un dramatismo que es casi teatral. Pues es en este caldo de cultivo cultural donde nace Gianni y donde empieza a empaparse de todo, a absorberlo todo como una esponja. Y ahí, sin saberlo, ya estaba poniendo los cimientos de su futuro estilo. El ADN creativo de Versace es, la verdad, una mezcla alucinante. A ver, por un lado tenemos el taller de costura de su madre. Allí fue donde aprendió lo básico, a entender el cuerpo, a sentir la tela, a dominar la forma. Luego están las ruinas grecorromanas que veía todos los días, que le hablaban casi al oído de mitos, de símbolos. Y si a todo eso le sumamos la exageración y la pasión del arte barroco y, por supuesto, la intensidad propia de la cultura del sur de Italia, ¡boom! Ahí tienes la receta perfecta para una revolución en la moda. Bueno, después de pasar años en Milán puliendo su talento, Gianni decide que ha llegado el momento. Pero, y esto es clave, no lo hace solo. Versace nace desde el minuto uno como una empresa familiar. A ver, Gianni era el genio creativo, el artista, de eso no hay duda, pero su hermano Santo era el cerebro para los negocios, el que ponía los pies en la tierra con las finanzas. Y su hermana Donatella, Donatella era su musa, su mayor crítica, la que le decía las verdades y su mano derecha creativa desde el principio. Los tres juntos eran sencillamente imparables. Vale, ya tenemos la empresa en marcha. ¿Qué toca ahora? Pues lo más difícil, definir su identidad. Y es aquí, justo aquí, donde Versace lo dinamita todo. Rompe con las reglas y crea un lenguaje visual que era. Bueno, era un homenaje al pasado, sí, pero a la vez una provocación total de cara al futuro. Para que nos hagamos una idea de la bomba que fue Versace, tenemos que pensar en cómo era la moda italiana en ese momento. Era todo súper discreto, la elegancia clásica, muy sutil, muy contenida. Y de repente llega Versace y ¡zas! Propone justo lo contrario, audacia, sensualidad a raudales y una teatralidad que hacía que cada vestido fuera una declaración de intenciones. O sea, no fue un pasito más, fue una auténtica rebelión. Y en el corazón de toda esa rebelión, ¿qué pone? A Medusa. A ver, una lección que de entrada parece rarísima, incluso peligrosa. Pero ahí está la genialidad de Gianni, ¿no? En ver más allá del monstruo. Para él, Medusa no era terror. Para él, Medusa era el poder de atracción en estado puro. Esa belleza tan potente, tan magnética, que te obliga a mirar, que no puedes apartar los ojos aunque sepas que te estás arriesgando. Y es que él mismo lo explicó perfectamente. No buscaba un logo que fuera simplemente bonito, no. Quería un símbolo que tuviera una carga emocional brutal. Quería que su ropa hiciera algo más que vestir, que provocara, que hipnotizara, que te enamorara de una forma casi fatal. Y Medusa era, simplemente, la personificación perfecta de toda esa filosofía. Claro, con una identidad ya tan potente, tan definida, estaba claro que Versace no se iba a quedar en ser solo una casa de moda. La ambición de Gianni era mucho mayor. Quería construir un mundo, un universo entero. Y es que la velocidad a la que crecieron fue de verdad asombrosa. Pensemos, en los 80, mientras casi todos estaban solo a lo suyo, a las pasarelas, Gianni ya estaba metido en teatros, en ballets, entendía la moda como parte de un espectáculo mucho más grande. Y claro, llegan los 90 y esa idea explota. Los desfiles de Versace ya no eran solo para gente de la moda, ¿qué va? Se convirtieron en fenómenos culturales, en eventos que todo el mundo quería ver. Y ahí está el quid de la cuestión, la clave de todo su éxito. Comprar algo de Versace no era solo comprar un vestido o un bolso caro, era comprar un ticket de entrada a un universo de glamour,
de poder, de fantasía. Por eso que se expandieran a ropa de hombre, perfumes, accesorios y que acabaran haciendo muebles con Versace Home y hasta hoteles de lujo, pues fue el paso más lógico del mundo. Gianni estaba montando el escenario completo para vivir la vida al estilo Versace. Y la dimensión de ese mundo era gigantesca. La ropa, claro, tanto la alta costura como el prêt-à-porter seguía siendo el corazón del negocio. Pero es que el imperio ya se había extendido a todos los rincones de un estilo de vida de lujo. Consolidaron una marca que no solo te podías poner, sino que podías oler y al final hasta podías habitar. Era una experiencia total, para todos los sentidos. Y por supuesto hay que hablar de las supermodelos, porque a ver, antes de Versace las modelos eran, modelos, maniquíes más o menos anónimos. Fue Gianni quien les dio personalidad, quien les dio poder, quien las convirtió en auténticas estrellas mundiales. Creó ese grupo icónico, ¿no? Naomi, Cindy, Claudia, Christy. Sus desfiles se convirtieron en leyenda, con una energía, una electricidad, una expectación que no se había visto nunca. Cambió las reglas del juego por completo y para siempre. Pero cuidado, que no todo era espectáculo y supermodelos. Detrás de todo eso había una maestría técnica brutal. Gianni era un innovador nato. Por ejemplo, la malla metálica, el famoso orotón. La cogió y la convirtió en vestidos que parecían metal líquido, como una armadura moderna que era a la vez superpoderosa y súper sexy. Y lo mismo hizo con el cuero o con los tejidos elásticos, siempre buscando realzar el cuerpo, celebrar la figura. Era un visionario, pero también un artesano increíble. Y justo cuando el imperio estaba en la cima, en su momento de máximo esplendor, la historia da un giro terrible, trágico, totalmente inesperado. Este capítulo va sobre la pérdida, sí, pero también sobre una fortaleza increíble y sobre cómo un legado que parecía condenado a desaparecer sobrevivió. 15 de julio de 1997, una fecha que lo cambió absolutamente todo. El asesinato de Gianni Versace en la puerta de su casa en Miami fue un shock para el mundo entero. No se había perdido solo a un diseñador, no. Se había perdido una fuerza de la naturaleza, una creatividad que parecía no tener fin. Y el futuro de la marca, que era él, que estaba ligada a él de una forma tan personal, se quedó de repente flotando en el aire. Y todo ese peso, toda la presión de continuar con ese imperio, recayó sobre una única persona, su hermana, Donatella. Ella, que había sido su musa, su confidente, su sombra creativa. Y de un día para otro tuvo que pasar a ser la sucesora. Una papeleta que, sinceramente, a todo el mundo le pareció una misión imposible. Pero Donatella demostró tener una determinación de hierro y siguió una estrategia que fue simplemente brillante. Lo primero, no intentó ser una copia de Gianni. Sabía que eso sería un error garrafal. En vez de eso, lo que hizo fue honrar su espíritu. Mantuvo la esencia, esa mezcla de audacia y glamour, pero le inyectó su propia visión, mucho más conectada con la cultura pop, con lo que estaba pasando en el mundo digital. Y sobre todo, se encargó de que la medusa siguiera teniendo ese poder hipnótico para las nuevas generaciones. Y si tenemos que buscar un momento que simbolice ese renacer de Versace con ella al mando, es este, sin duda. El famoso Jungle Dress que llevó Jennifer López a los Grammys en el año 2000. Aquello fue una auténtica explosión. La gente se volvió loca buscando fotos del vestido en Internet, tanto que literalmente fue el motivo por el que se creó Google Imágenes. Ahí quedó demostrado que el magnetismo de Versace no solo seguía vivo, sino que era más fuerte que nunca. Y es esa capacidad increíble para adaptarse lo que ha hecho que la marca siga siendo relevante durante décadas. Es alucinante. Pasó de ser la reina absoluta de las pasarelas en los 90 con las supermodelos a definir momentazos de la cultura pop en los 2000 y ahora, en los 2020, a ser un ícono total en la era digital y de las redes sociales. La medusa ha sabido cómo mirar fijamente a cada nueva generación y conquistarla. Y con esta reflexión llegamos al final. La historia de Versace, al final, nos deja con esta pregunta en el aire. Quizás, solo quizás, la inmortalidad de una marca no está solo en los diseños espectaculares o en los materiales más caros. Quizás está en la fuerza de una familia unida, en el poder de un mito que conecta con nuestros deseos más ocultos, y sobre todo, en una visión que desde el primer día fue muchísimo más que moda. Era, y sigue siendo, una forma valiente y audaz de vivir.